¿Qué tal? Muy buenas noches, buen viernes. Somos dos con todo. Estoy con mi compañera Dulce Olvera. ¿Qué tal? Buenas noches, Mon. Ya es viernes por fin. Gracias al cielo. Así es, Dulce. Pero no se vayan a ir sin estar bien informadas, bien informados. Hoy les vamos a hablar primero de qué está pasando con el paro en el Poder Judicial. Hay ahí algunas discrepancias entre trabajadores del Poder Judicial. Les vamos a contar qué es lo que está pasando, si se extenderá, hasta qué fecha, y también les tenemos información sobre los lineamientos que ya planteó la presidenta Claudia Sheinbaum para definir cómo será la relación entre el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, acá con autoridades de México. También, si quieres presentar nuestro especial. Con todo. Al ser viernes, pues vamos a hacerles un resumen de lo que aconteció en las afectaciones de los cultivos, tanto de las flores en Pazúchil en el marco del Día de Muertos, pero también ya en los romeritos rumbo a las fiestas decembrinas al sur de la Ciudad de México, luego de las lluvias bastante potentes el domingo pasado. Pues ya siéntense, vamos, bienvenidos, ya es viernes con todo. Buenas noches, ya es viernes 11 de octubre, acá nos dejaron papel picado, pues ya en unos días se será el Día de Muertos, Mon, y justamente por eso le queremos apostar al con todo del día de hoy, de esta noche, a el tema de las afectaciones de los cultivos de estas flores y también de romeritos. Pero mientras tanto, en la sección al hilo, mañana sábado, muchos ya descansamos, pero el Senado va a realizar la esperada insaculación, agendada justamente para este sábado a partir de las 9 de la mañana. Ustedes podrán verlo en transmisión del canal del Senado en YouTube. Se espera que vayan a ser horas, tal vez 12, Mon. Es lo que adelantaba el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Bien, primero lo adelantó en un video más formal, más institucional, y ustedes saben que Noroña tiene la costumbre de tener conversaciones en redes sociales en vivo durante la tarde-noche, y fue en esta conversación donde detalló cómo se hará mañana en el Pleno del Senado este sorteo de plazas para la elección inédita de la ciudadanía de juzgadores a partir de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. En esta conversación dice, se va a hacer un solo listado de todos los cargos de juzgados en una urna, que por cierto, Mon, yo sí me la había imaginado como tal, como en estos programas de concursos donde hacen la tómbola, pero es una urna bastante electrónica. Ahorita la vamos a mostrar en pantalla. Justamente esa cosa negra que ven ahí va a ser pues fundamental para la elección de los juzgadores. ¿Qué es lo que se va a sortear? Pues justamente qué plazas de magistrados y jueces se van a elegir. Bien, en esta urna van a meter por turnos 100 bolitas. Estas 100 bolitas, Mon, van a estar enumeradas del número 1 al 100. Luego van a sacar una y ponle que en esta venga el número 25. Es un número non, y todos los que salgan con un número non van a ser candidatos, van a aparecer en las boletas en este junio de 2025. Y si sale en la bolita un número par, entonces se va al bloque que va a ser elegido hasta el año 2027. Justamente fue el propio Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien compartió en sus redes sociales cómo estaban ensayando para el día de mañana ya arrancar este tema, que sí verdaderamente va a durar bastante. Bien, dependiendo de estas vacantes que se vayan sorteando, que vayan saliendo en las bolitas, se irá haciendo ajustes para que quede la mitad de opciones para 2025 y la otra para 2027 como estaba acordado. Respecto a la paridad de género, esa todavía no le va a corresponder al Senado, más bien le va a tocar al INE,
como árbitro electoral y organizador de todos los detalles de estas elecciones inéditas. Ojo, porque a lo largo de este día, tanto la bancada de Movimiento Ciudadano, que creo que son 5, más la bancada de Acción Nacional, adelantó que ellos no van a asistir mañana a esta celebración de la insaculación. El PRI, por el momento, no ha pronunciado nada por parte del dirigente nacional del PRI o bien el coordinador de senadores del PRI, Añorbe. Se prevé que el proceso de estar sacando estas plazas por tómbola se extienda durante horas, tal vez 12, pero será la información base para la convocatoria. Estaba al inicio fechado como máximo el 16 de octubre, la próxima semana, para que salga esta convocatoria ya con base en lo que mañana se va a sacar en estas bolitas, pero decía Fernández Noroña que prefieren hacerlo el 15, un día antes, para que no haya pretextos de impugnación y demás. Entonces, pues si no tienes nada que hacer mañana, Mon, podrías ir al Senado y pasarte más de 12 horas viendo sacar bolitas. Pues mira, aquí en el chat ayer también nos comentaban, nos estaban preguntando a qué hora iniciaba la transmisión, si el Congreso lo transmitiría. Entonces yo creo que, aunque me quieras hacer una broma, seguro varios de los que están acá van a conectarse para estar ahí bien al pendiente de lo que pase. Y antes también, Dulce, quiero que mandemos al audio en donde Gerardo Fernández Noroña, el presidente ahí en el Senado, da detalles sobre este sorteo, esta tómbola, cómo se desarrollará el día de mañana en el Senado. 11 de octubre del 2024 estoy en la ya emblemática sala Ifigenia Martínez en la Cámara de Senadores, la Casa del Pueblo, y mañana, 12 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Senadores hará una insaculación histórica, un momento importantísimo, inédito, porque por primera vez en la historia de nuestro país, y yo diría que del mundo, las personas juzgadoras van a ser elegidas por el voto universal, secreto y directo. El Poder Judicial se renovará de manera democrática con la participación del pueblo de México, dividido en 2 elecciones. La mitad el primer domingo de junio de 2025 y la otra mitad el primer domingo de junio de 2027. Y por eso hay que hacer un sorteo para decidir cuál parte va el año entrante y la otra en 2027. Será muy sencillo, pares y nones. Si sacas un número non, los nones irán a 2025, los pares a 2027. Si sacas un número par, los pares irán a 2025, los nones a 2027. Lo estoy explicando de manera sencilla, aunque hay una serie de particularidades por las vacantes, por una serie de razones diversas, pero en esencia el tema es realizar esa insaculación para garantizar que la mitad de las personas juzgadoras, aunque va a ser la totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la totalidad de las personas magistradas de circuito, el resto de las personas juzgadoras, mitad 2025, mitad 2027. Está todo listo. Los ojos del mundo, sin exagerar, estarán atentos. Las senadoras, senadores participarán. Algunos grupos parlamentarios de la oposición ya han anunciado que no vendrán. Su decisión y su responsabilidad. Nosotros haremos con el quórum necesario la sesión, que seguramente se llevará muchas horas por el número de cargos a determinar. No se elige nada mañana. Lo que se determina es qué espacios de las personas juzgadoras irán a elección el primer domingo de junio de 2025. Mando un abrazo y va avanzando, porque se democratizará por mandato constitucional el Poder Judicial en México. Bueno, ese es el video que comparte esta tarde el senador Gerardo Fernández Noroña con detalles sobre qué pasará en esta sesión del día de mañana, Dulce, que empieza desde las 9 de la mañana, mañana 12 de octubre. Sigamos con información que tiene que ver con esto de la reforma al Poder Judicial. Bueno,
Esta tarde, la vocera de la Asociación de Jueces y Magistrados, la jueza Juana Fuentes, dio una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que definió que todavía están por decidir si el paro de labores continuará o si ya regresarán a laborar en los distintos órganos jurisdiccionales el 16 de octubre. Esto después de 2 meses de protesta. Sin embargo, esa consulta, esto que están dialogando, solo abarca a los 1,600 jueces y magistrados. Esta tarde, la jueza Juana Fuentes dijo: aun cuando no les pagaran, que ha sido la amenaza, ellos continuarán en esta lucha. Eso lo comentó en representación de los jueces y magistrados. En contraste, los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial de base y operativos planean seguir con el paro laboral de manera indefinida. Eso lo comentó el vocero de esos trabajadores, Jorge Pérez. Él es vocero de los 33 circuitos judiciales. Es decir, estamos escuchando por un lado la postura que tienen trabajadores de base de estos 33 circuitos judiciales y, por otro lado, la postura desde la Asociación de Jueces y Magistrados. Son 2 posturas, Dul. También es importante resaltar aquí lo que comentó el vocero de los circuitos judiciales, Jorge Pérez. Él comentó: estamos en paro indefinido. Esto lo dijo durante una protesta que se realizó durante la tarde de este viernes 11 de octubre frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal. Añadió: en este momento no hay las condiciones para regresar. Se extenderá de manera indefinida hasta que existan verdaderas garantías para regresar a laborar con regularidad. Ya les comentábamos ayer, después de esta crónica, donde les detallamos cómo fue el proceso en el Senado, donde se aprobaron las leyes secundarias que dan pues más detalles sobre cómo será la elección de juzgadores que ya inicia en el 2025. Bueno, ya ahí les comentamos que trabajadores del Poder Judicial sí sienten una traición desde el Consejo de la Judicatura Federal. Esto, bueno, a raíz del voto a favor que se hizo ahí en el Consejo de la Judicatura para entregar la lista completa de los juzgadores que serán precisamente la base de los cargos que se van a renovar y que se van a definir mañana a través de esta tómbola en el Senado. Es decir, este voto a favor que hace el Consejo de la Judicatura, pues sí marcó ahí diferencias entre los trabajadores. Es lo que nos comentaban ayer, ¿no, Dul? Sí, pues este paro fue levantado, bueno, más bien empezó desde finales de agosto, ya van para los 2 meses. Se ha ido pues desgastando. Primero veíamos un liderazgo de una de las que se presentaba como vocera, Patricia Aguayo. Ahora estamos viendo a otro vocero, que es justamente Jorge Pérez, vocero de los 33 circuitos judiciales. Y a la vez vemos a esta asociación de jueces y magistrados. Entonces cada quien está pues ya prácticamente dividido en torno a si se continúan los paros o no. Y pues justamente aquí, sin embargo, se ha abordado también el tema, lo que ha costado a nivel dinero el tema de que se les tenga que seguir pagando los salarios. Y 2, sobre todo lo que ayer comentabas, Moni, que se le preguntaba a la audiencia, las afectaciones directas a las personas que están actualmente, no sé, solicitando un juicio de amparo y que de por sí la justicia tarda un montonal, pues más con este paro, y no solo los casos que ya estaban, sino los que querían ingresar. El diario Milenio dio a conocer el día de hoy que entre estos casos atorados, pues justamente está el de Emilio Lozoya, este exdirector de Petróleos Mexicanos, señalado por casos de presunta corrupción, tanto con agronitrogenados como el famoso caso de Odebrecht. Entonces, pues ahí está, teníamos la fecha hoy, 11 de octubre, para definir si seguía o no el paro. Todavía ni ellos saben, no han votado, al menos estos 1,600 jueces y magistrados, pues menos los 50,000 trabajadores de base, tanto operativos. Entonces, pues seguiremos informando respecto al paro y saludamos justamente a las personas que están aquí en el chat en esta noche de viernes. Gracias por acompañarnos. Voy a tener que leer a Monja, a esta troll querida, porque es importante aclarar esto. Está diciendo: esa elección, es decir, el tema de la elección de juzgadores y la tómbola del día de mañana,
Dice, va a costar mucho dinero tirado a la basura. Mejor se debería de invertir ese dinero en otras cosas. Pues simplemente aclarar que en primera no se va a dar financiamiento a los aspirantes y luego ya candidatos a cargos tanto de jueces o magistrados o ministros. Es justamente uno de los puntos que se definieron en estas leyes secundarias y que nos explicaba la senadora Lilia Valdés esta semana. No les van a dar ni un quinto del erario público, ellos van a tener que sacar de sus propios bolsillos, ya sea ellos o si tienes un tío rico, pues que te preste, y es razón por la cual la fiscalización del INE se va a enfocar tanto en los candidatos como en las cuentas de los familiares, Mon. Sí, Duli, ¿qué crees? Que aquí también hasta te están haciendo burla por lo de la tómbola, dice Diana Ríos. Dulce se imaginó que hasta iban a llevar a los niños gritones de la lotería. Pues si van a ser tantas horas tiene que ser más movido, sí. Pero pues sí, la tecnología nos ganó y es esa máquina negra muy electrónica. Así es, Dulce. Pues yo también me sumo a los saludos acá a María Romero, a Gerardo Meléndez, a María del Carmen que nos escribe, que está aquí bien pendiente al chat, igual a César Bárcenas. Gracias por estar, por dejarnos sus likes, sus comentarios. Y seguimos con la información, Dul. Sí, nada más, justo César, que fue el que ayer nos compartió su caso, nos está planteando que sí nos mandó el correo planteándonos su caso. A ver si por favor en producción nos pueden ayudar a mandarnos su caso y lo leemos a lo largo de esta transmisión. Mientras tanto, pues justamente vamos a pasar de página al tema de lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en su conferencia matutina en torno a la relación, no con el gobierno de Estados Unidos, ese es muy aparte, ese es el de Joe Biden y a menos de un mes de las elecciones, sino la relación de su gobierno con el embajador Ken Salazar, representante de Estados Unidos, sobre todo luego de la pausa todavía planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de los señalamientos del embajador a el contenido de la entonces reforma al Poder Judicial. Actualmente pues ya es un hecho en la Constitución, pero decíamos, Mon, que este tema también de distancia fue porque acuérdense que el 25 de julio se detuvo al Mayo Zambada, uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa. El gobierno de México pidió información al gobierno de Estados Unidos a través del embajador, que para eso está, y pues hasta la fecha es 11 de octubre y no ha habido información como tal por parte del gobierno estadounidense, al menos no a detalle. No se sabe pues cuáles fueron realmente la situación en esta detención ya en territorio estadounidense. Y pregúntenle, por favor, a los habitantes de Sinaloa, sobre todo de Culiacán y alrededores, cómo están pagando precisamente esta decisión del gobierno estadounidense de haber detenido a uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa y posterior a esto haber creado un verdadero caos entre los chapitos y los mayitos, que ya cumplió más de un mes estos enfrentamientos y autoconfinamiento por parte de los sinaloenses. Entonces, a partir de todo esto, Mon, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la mañana de este viernes que se establecieron ya lineamientos, reglas para la relación del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con el gobierno de México. Básicamente le dijo, por favor, cualquier cosa, velo con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Así lo dijo. Bueno, el canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así, y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y claro, otra cosa es Ecuador, ¿verdad? Lo que ocurrió en Ecuador o incluso Perú. Entonces se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que
se establecieron el día de ayer, y eso pues ordena de manera muy importante la relación, y se reunirá también con el embajador de Canadá. Embajadora. Bueno, Dul, pues ahí está el mensaje que da la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ella empieza a pues dejar claras cómo serán las cosas, cómo será la relación con el embajador Ken Salazar. Nada más pues para recordarles que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí sabíamos, por ejemplo, de reuniones o planteamientos que hacía el embajador Ken Salazar sobre hablar con secretarios de distintas áreas, secretarios de energía, secretarios de distintas áreas, y ahora pues el llamado es todo a través de el canciller. Hasta ahí va a Palacio Nacional directamente con el presidente, pero bueno, ya son otros tiempos. Y hablemos también, Dul, de algo que ocurrió esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a el 12 de octubre, un día del que también nos preguntaban acá en el chat durante esta semana, que nos decían, ya no es el Día de la Raza, háblenos de eso. Pues sí, desde hace un par de años, no nada más en México, sino en varios países de América Latina, esta fecha pues ya ha dejado de nombrarse como Día de la Raza. Se le llama Día de la Resistencia Indígena. O sea, cambió completamente de significado. Y en ese contexto es que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó este viernes al gobierno de España a ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios de México, pues previo a este 12 de octubre, a causa de los abusos cometidos durante la conquista. En conferencia de prensa, la mandataria federal compartió un video en el que mostró las disculpas públicas que han realizado otros gobiernos ante los actos cometidos pues por abuso de poder contra el pueblo de México y otras comunidades alrededor del mundo. Esto pues con el fin de iniciar una nueva etapa, una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, 11 de octubre, en su conferencia. Después vamos a pasar un video relacionado con el día de mañana, que es 12 de octubre, que hace muchos años y todavía en España, antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos. Somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México. Bueno, y ahora vamos con todo, con la información que les tenemos sobre qué ha pasado a raíz de las inundaciones que se registraron desde el domingo 6 de octubre por las fuertes lluvias que afectaron principalmente en la Ciudad de México, a Xochimilco y también Tláhuac. Bueno, en este Con Todo les preparamos un resumen de cómo se ha desarrollado la información a lo largo de esta semana. Para empezar, ¿qué ha pasado en Xochimilco? En donde pues se caracteriza por el plantío de cempasúchil previo pues a esta fecha importante acá en México, el Día de Muertos. Pero también otra zona afectada es Mixquic, que se caracteriza por cultivar, por plantar romeritos, algo esencial en las cenas navideñas, pues también resultó afectada, pero hay información sobre la estrategia que está planteando el gobierno de la Ciudad de México para ayudar a estos productores afectados por las fuertes lluvias, y también tenemos testimonios de estos productores. Acompáñenos que vamos con todo. Pues, Dulce, nos llamó mucho la atención esta información, primero porque
pues las lluvias intensas pues se registraron el domingo 6 de octubre. Hay que recordar que pues fue a la par de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues ya asumió el Llevaba un cargo. día. Exacto, entonces bueno, se registran estas lluvias y también pues están muy cercanas al Día de Muertos. Por eso es importante voltear a ver qué está pasando con los invernaderos, con los cultivos del cempasúchil en maceta. Porque pues varios cultivos se inundaron en Xochimilco y Milpa Alta, esto es al sur de la Ciudad de México, y ha generado pérdidas para las familias agricultoras que cada año preparan sus ventas para estas fechas. Esto pues a la par del paso del huracán Milton en el Golfo de México. El dato que destaca es que desde el gobierno de la Ciudad de México plantearon desde el lunes que las lluvias pues fueron como nunca se habían registrado, al menos en los últimos 25 años. Estamos viendo imágenes de cómo quedaron los invernaderos. Exacto, sí. Los invernaderos con las flores de cempasúchil en las macetas, ¿no? Que, bueno, al menos en estas fechas, acá en la Ciudad de México, pues las encuentras hasta incluso en las banquetas, y algunos productores llevan sus macetas y tú puedes comprar sus plantas, sus flores de cempasúchil, y bueno, qué decir, ¿no? Del mercado de las flores de allá de Xochimilco. Bueno, pues desde el lunes 7 de octubre, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reportó que la zona más dañada fue Xochimilco. En ese momento se sabía de más de 200 casas afectadas, y ese día Miriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, detalló que los barrios más afectados en Xochimilco fueron Caltongo, Santa María Nativitas y San Gregorio, por el desborde del canal Zacapa. Explicó que, por ejemplo, en el caso de Milpa Alta resultaron afectados los enseres de habitantes. En ese momento pues se calculaban poco más de 10 casas, pero, por ejemplo, lo que explicaba es que el agua afectó principalmente los patios de estas casas, entonces pues acudieron camiones que ahora están a cargo de la Secretaría de Agua de la ciudad, que ya no es ACMES, ahora es la Secretaría de Agua. Bueno, llegaron y vaciaron, trataron de sacar el agua, ¿no?, de los patios de las casas afectadas. Bueno, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que ya para el jueves 10 de octubre las autoridades contabilizaron 323 viviendas afectadas, tanto en Milpa Alta como en Xochimilco, por las fuertes lluvias. Personal del gobierno detectó que en 118 de estas casas el agua alcanzó hasta 50 centímetros de altura en promedio, y las demás tuvieron unos 15 centímetros de agua. También se aseguró que pues aproximadamente el 90% de las viviendas afectadas ya están en condiciones de volver a ser habitadas. Bueno, lo que también es importante destacar es que las afectaciones se registraron sobre todo en la zona de canales de Caltongo, así como pues en las flores inundadas, y por eso está el riesgo de la pérdida de estas plantas por plaga o por asfixia. Pero vamos a escuchar cómo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre estas inundaciones que no habían ocurrido, que no se habían registrado lluvias de esta magnitud en 25 años. Que son 82 milímetros de precipitación, y eso no había sucedido antes, ¿no? Que viene de Milpa Alta. Bueno, está en la parte baja también acá, Exacto. porque realmente empezó con muchísima fuerza en Milpa Alta, entonces vino todo el escurrimiento pues a el lago. ¿Se tiene planeado algo para que esto ya no vuelva a suceder? Bueno, todo lo que se tenga que hacer en términos de infraestructura se tendrá que hacer, pero por el momento es atender la emergencia y reforzar lo que está pegado al canal. Durante los primeros días de esta semana, la jefa de gobierno, Clara Brugada, se enfocó en Xochimilco, que fue justamente la alcaldía más afectada porque la lluvia atípica del día domingo, en el contexto de este huracán Milton, cayó sobre todo en Milpa Alta, pero hizo que la lluvia se bajó hacia la zona de Caltongo, que es justamente la zona tan visitada por extranjeros por el tema de los canales y las chinampas allá en Xochimilco. Bien, pues justamente en este suelo de conservación, es decir, el sur de la Ciudad de México, pues los agricultores
siembran los alimentos y las flores que se comercian en lo largo y ancho de toda la Ciudad de México, en el resto de la Ciudad de México. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, conocida como la Corena aquí en la Ciudad de México, tenía estimado hasta antes de estas lluvias que este año se estimaba una cosecha de 6 millones de plantas en cempasúchil por parte de 5,000 familias rurales en 4 pueblos originarios, entre ellos Caltongo, el que fue más afectado en Xochimilco, pero también en San Andrés Mixquic, ya del lado de Tláhuac, y también a nivel internacional reconocido, porque siempre en Día de Muertos es visitado no solo por mexicanos, sino también a nivel internacional por las imágenes tan bellas que se ven con tantas cempasúchil que pues justamente resalta la luminosidad. Bien, justamente esta imagen de Corena describe y refleja lo que intenté describir sobre la potencia, la fuerza de la flor cempasúchil ya en conjunto y con el famoso perrito xolo, que es el que, de acuerdo con la cultura prehispánica, te ayuda a cruzar el camino, Mon, y que se volvió también muy famoso por la adaptación de Disney respecto a el Día de Muertos. Pero bueno, el punto, decías, Mon, que es en macetas, y veíamos en imágenes que las inundadas, sobre todo en cempasúchil, fue en macetas, porque del lado de Tláhuac ellos acostumbran a hacerlo más a nivel agricultura, agroecológico, y entonces son directamente de suelo, o sea, está ahí la raíz. Y entonces, a diferencia de Xochimilco, en Tláhuac me contaba uno de los productores de cempasúchil en Tláhuac, que le apuesta a lo agroecológico, que ahí no se inundaron tanto los cempasúchil, sino más bien los romeritos, que son los que se comen en Navidad, en las fiestas decembrinas. En Caltongo, a la par de los canales de Xochimilco, fueron unas 2 millones de plantas de cempasúchil a unos días del Día de Muertos, pero también Nochebuenas. En el caso de Xochimilco también fueron Nochebuenas. El gobierno de la Ciudad de México entonces entregó a los agricultores estos famosos paquetes fitosanitarios, es decir, para evitar que se generen hongos en las raíces tanto de cempasúchil como de Nochebuenas y terminen de morir, y con ello pues los productores ya no puedan hacer las ventas que estimaban para esta temporada alta, y no solo les están ayudando entonces a ser censados y a darles apoyo económico, sino también hay oportunidad a lo largo de esta semana de salvar algunos plantíos con estos famosos fitosanitarios. Eso en Xochimilco, Mon. Así es, Dul, y vamos a lo que se vive allá en Tláhuac. En estos cultivos, las inundaciones impactaron principalmente a los agricultores de las hortalizas en Chinampería, en Mixquic, y también en la Chinampería Tláhuac. Los productores de Mixquic explicaron hoy ante funcionarios que al menos desde los últimos 4 meses han visto afectado su trabajo, sus sembradíos, por ejemplo, de brócoli, de chilacayote, de espinacas y verdolagas, que abastecen a distintas zonas de la Ciudad de México, por ejemplo, a través de la central de abastos. Uno de los productores planteó esta tarde, en la visita que realizó la jefa de gobierno Clara Brugada con funcionarios de su gabinete, planteó la falta de mantenimiento en la zona y pues cómo se han visto afectados en los últimos meses. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó este productor de Mixquic. Pues antes de todo le agradecemos mucho su visita, ver la problemática que tenemos aquí en el ejido, y pues los compañeros están sufriendo amargamente esto, porque de ahí vivimos de ahí, sus familias y todo. ¿Qué ¿no? pasó? ¿Llegó el agua? Llegó el agua y toda la producción se vino hacia abajo. Los sembradíos, principalmente los sembradíos. Entonces pedimos apoyo completamente. Ya llevamos, 4 meses llevamos ya con estas inundaciones, y pues, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces, ¿hubo afectación de lo de sus hortalizas, el romero? ¿Qué afectación? De todo lo que sembramos, brócoli, chilacayote, calabacita, chile, todo lo que es en general espinacas, verdolagas, todo eso, lo que hemos sembrado, lo que producimos para surtir a la central de abastos, es lo que les damos a la Ciudad de México. Este problema lo venimos arrastrando ya desde que empezó la temporada de lluvias. Si usted lo acaba de ver, pues los terrenos prácticamente están en el agua. Llevamos 4 meses que no podemos seguir trabajando. Lo poco que teníamos de producción o lo que teníamos sembrados
a raíz del agua se ha podrido y ahorita no podemos trabajar. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que nuestros canales, toda esta zona, tienen más de 30 años que no tienen un drenado profundo como antes lo teníamos. Bueno, Dulio, destaco este testimonio. Nuestros terrenos prácticamente están en el agua y pues no podemos seguir trabajando porque de eso reciben su ingreso. Para estas fechas ya se preparan las y los productores para la cosecha de romeritos, que son altamente demandados pues rumbo a las fiestas decembrinas. Para que ustedes dimensionen la importancia de la producción, les doy acá un dato. El gobierno federal ubica al poblado de San Andrés Mixquic en Tláhuac como la zona de mayor producción de este quelite, de los romeritos, la zona de mayor producción a nivel nacional. Para 2023 se tenía un estimado de producción de 1,420 toneladas. Ese año, la Ciudad de México se consolidó como la principal productora de romeritos en el país, pues sí alcanzó 1,000 toneladas cultivadas en Tláhuac y Xochimilco. Esto de acuerdo con información de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente. Bueno, también para pues poner en contexto lo importante que es la producción de romeritos en Tláhuac, desde la página del gobierno federal, por ejemplo, han difundido desde el año pasado un testimonio de un productor allá en Tláhuac, se llama Aurelio, y por ejemplo, él cuenta cómo como un pequeño productor puede vender de 10 a 15 costales de romeritos al día, de 70 kilos cada uno, pero sus ventas se incrementan hasta 50 costales ya cerca de las fechas del 24 y 31 de diciembre. También producen en Semana Santa y desde diciembre van preparando sus semillas para este y otros cultivos. Lo que destaca también de estos cultivos, Dulce, es que se caracterizan por no usar agroquímicos. La agroecología, sí. Uh-huh. Bueno, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó desde el 10 de octubre que se estima que alrededor de unas 50 hectáreas de producción de romerito resultaron afectadas allá en San Andrés Mixquic de la alcaldía Tláhuac. Mon, hay una más o menos buena, o sea, sí es un hecho que a partir de estas lluvias e inundaciones por el paso del huracán Milton, que pues también fue derivado de la crisis climática, hubo pérdidas, pero también hay respuestas de varias vías. Una, la que te planteaba de la entrega para evitar las plagas, para evitar que se generen hongos y terminen de morirse estas plantas y se puedan recuperar. Y por el lado de los romeritos, también estaban, además de censarlos en una carpa hasta el día de hoy para detectar todos los afectados, que de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México serían más de 160 productores los afectados, les están entregando o les van a entregar semillas de romeritos porque justamente estaban preocupados porque pues las que ya habían sembrado están perdidas, pero hay una esperanza, Mon, porque uno de los productores que conversaron con la jefa de gobierno planteaba que el romerito lleva 2 ciclos. Todos los días se aprende algo nuevo y estamos aprendiendo los ciclos del romerito. Uno es sembramos en el mes de octubre, que ya es este mes. Tenemos un periodo del 15 hasta el 22 de octubre. Es la última fecha que se puede tirar. Hoy estamos a 11, es decir, si les entregan las semillas desde hoy o mañana, todavía tienen oportunidad de sembrar hasta el 22 de octubre y ahí cosechar de una vez, otra vez. Sin embargo, pues también son conscientes desde el gobierno de la Ciudad de México y también del lado de los productores que la temporada de lluvias todavía va a continuar, se va a alargar hasta finales de octubre, mediados de noviembre. Entonces también las medidas no solo es pues ya las afectaciones, responder ante afectaciones, sino las prevenciones como el dragado en estas zonas. Así es, Dul, pues vamos a escuchar qué es lo que comentó este otro productor de Mixquic, que nos explica esto que ya adelantas sobre los ciclos de cómo se siembra el romerito. Todo está bajo el agua. Cada ciclo. Bueno, y el romerito lleva dos ciclos. Una, sembramos en el mes de octubre, que ya en este mes tenemos un periodo del 15 hasta el 22 de octubre, es la última fecha que se puede tirar. Y ahorita pues la semilla se puede tirar la semilla.
¿Para qué fechas lo vamos a tener? Para la fecha del mes de diciembre, para Navidad, Nochebuena, todo eso, ¿no? Entonces ahorita nos afecta mucho porque ya no tenemos ni semilla. La semilla ya está dentro del agua, ya se pudrió. Pues en recapitulación, esto aconteció a partir de las lluvias atípicas y bastante fuertes, no registradas desde hace 25 años, en el sur de la Ciudad de México, el día domingo. Al inicio solo surgió el tema de la inundación del estacionamiento de la Feria del Mole, allá en Milpa Alta, pero ya después, cuando la jefa de gobierno, Clara Brugada, empezó a instalar su gabinete de seguridad el lunes por la mañana, se retrasó el inicio de este evento precisamente porque estaba atendiendo esta emergencia derivada de las inundaciones, y a lo largo de esta semana pues estuvo yendo ya personalmente todo su gabinete o parte de su gabinete, y hasta el día de hoy, viernes 11 de octubre, es que el gobierno de la Ciudad de México y también en coordinación con las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac mantuvieron los recorridos, pero sobre todo el registro de los campesinos que tuvieron afectaciones por estas lluvias para entregarles sus respectivos apoyos, ya sea con semilla de romerito o ya sea estos elementos contra los hongos en la cempasúchil. Esa es la imagen que más me llamó la atención, la que estamos viendo en pantalla, porque es justamente la aérea y da dimensión de todas las hectáreas que mencionabas, más de 50 hectáreas de acuerdo con la jefa de gobierno, allá en Mixquic, que estas son de allá de Mixquic, Tláhuac, y pues ahora cuando usted cene, si es que cena romeritos en Navidad o en las posadas, pues acuérdese de estas escenas y acuérdese que viene de justamente los suelos de conservación del sur de la Ciudad de México. Sí, Dul, y justamente en este recorrido que hoy hacen las autoridades en las zonas afectadas, pues también estuvieron, por ejemplo, José Esparza, el secretario de Agua y Gestión Sustentable de la Ciudad de México. Él explicó que en coordinación con la Comisión de Recursos Naturales y la Secretaría de Obras de la ciudad, pues van a trabajar en 3 ejes que incluyen, por ejemplo, el bombeo, trabajos de mantenimiento y limpieza, porque acá en el chat nos comentaban eso. No hay un espacio donde se pueda drenar o por qué se está acumulando tanta agua. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que comentó José Esparza, secretario de Agua y Gestión Sustentable en la Ciudad de México, sobre qué se planea hacer ahora en esta zona. Informar que las actividades que está haciendo la Secretaría de Gestión Integral del Agua en acompañamiento a Corena y obras de la Ciudad de México consiste en 3 actividades principales. Las actividades de operación en la apertura de la lumbrera y operación de compuertas, obviamente se abrió todo al 100%. Otra actividad es la de mantenimiento en limpieza de las tuberías de las lumbreras, y otra actividad es el desasolve de los canales, que sí les faltaba mucho mantenimiento. Ya la Secretaría, en coordinación con Corena, ubicó los puntos más críticos para hacer estos desasolves, que en este momento continúan todavía el trabajo operativo de desasolve. Y otra actividad fundamental es el bombeo. Como ustedes saben, hay parcelas que no están conectadas directas a los canales exactamente. Jefe de gobierno, es como este caso, que aquí van a llegar más equipos de bombeo. O sea, Simón, justamente era importante dar seguimiento tanto a las consecuencias de las inundaciones como a la respuesta que ha tenido un gobierno en la Ciudad de México que está arrancando, lleva una semana y ya se enfrentó con esto. Pues gracias por sus comentarios, por sus superchats, Mon, por ahí nos llegó un apoyo. Así es, Dulce. Diana nos dice que esta información le parte del corazón y nos agradece por el trabajo. Y también hace un comentario importante. Compremos muchas plantas este año. Sí, justamente apoyar a los productores y sus familias, que de eso viven evidentemente por ser los suelos de conservación y ahí estar los cultivos, pero justo estas temporadas que son las altas, donde más ventas preveían, tanto por el Día de Muertos, cempasúchil, hay que traernos unas cempasúchil para la otra semana. Esa es una buena idea. ¿Y sí. Y bueno, yo personalmente no como romeritos, pero también vieron afectados en Xochimilco con el tema de las nochebuenas, entonces yo también acostumbro tener mis nochebuenas en esta temporada. Entonces, pues sí, gracias por sus comentarios. Globate dice, siempre he sido
campesino y nunca tendré la oportunidad de jubilarme sin trabajar. El seguro, ¿cómo? Nunca. Todos los campesinos así estamos, sin poder contar con una jubilación y solo verdaderas chingas muy duras. De hecho, empiezan desde antes de que salga el sol y a veces pues ya muy, muy noche, mon. Y también, gracias por sus comentarios. Algo que también quiero destacar es que, por ejemplo, tú a lo mejor no comes romeritos, yo sí como romeritos, seguro muchos Sí, acá en el claro. chat, pero igual destacar que son importantes porque forman parte de nuestra cultura alimentaria acá en México. Me voy a hacer un comercial a mí Adelante. misma, pero también al poder del consumidor, que como saben, pues también tenemos un programa en Estudio B. Y justamente el programa pasado hablábamos de la importancia de defender nuestra cultura alimentaria acá en México. Y parte de eso, pues, implica consumir lo que se produce acá en México, a lo que es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura alimentaria, pues son los romeritos. Entonces, pues es importante voltear a ver esto y no nada más comerlos, sino repensar de dónde vienen, a quiénes les estamos comprando, pensar siempre de dónde obtenemos todas estas verduras, estos alimentos, estos quelites, que pues son parte de nuestra cultura alimentaria adulta. Y muy sanas. Sí, o sea, que yo no los coma no significa que no sean muy ricos, más bien es tradición familiar comer otro tipo de alimentos en Navidad, pero en época cuando vivían mis abuelos sí llegué a probar los romeritos y pues yo nada más tenía en el radar hasta antes de reportear esto que había acontecido en los cempasúchils, pero pues ya investigando resulta que también las nochebuenas y los romeritos allá en Tláhuac. Entonces, pues muchísimas gracias por sus comentarios y si pueden apoyar a los productores comprando estas cempasúchils. Por ejemplo, algunos de ellos decían que si bien ya perdieron como tal la maceta, lo que pueden hacer es agarrar las flores y con los pétalos ir formando costalitos para venderlos al momento de que la gente vaya a las tumbas de sus seres queridos y les ponga ya los pétalos, ya no necesariamente la flor entera que se afectó por estas inundaciones. Ay, mira, ese es un buen ahí consejo para no dejar de pues comprar estas cempasúchil. Y bueno, Dul, ya estamos llegando a esta otra sección que ustedes conocen, al cierre, con más noticias, más información, para que ya vayan despidiendo su viernes, pero bien informados, informadas. Bueno, vamos con una noticia completamente distinta, más de cuestiones, pues, nada que ver con lo que hablamos de los romeritos. La noticia es, el exgobernador de Morelos y el actual diputado por parte de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía de Morelos por el delito de violación en grado de tentativa. Su media hermana es quien está haciendo esta denuncia. Ella presentó la denuncia ante las autoridades de la entidad de allá en Morelos en días recientes, por eso ya se inició una carpeta de investigación. La información que han retomado distintos medios nacionales plantea que la agresión tuvo lugar cuando el también exfutbolista aún estaba al frente del gobierno de Morelos en 2019, cuando ella era directora general del área de micro, pequeñas y medianas empresas dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el Estado. También afirmó que el exgobernador pues la habría amenazado con retirarla del puesto que desempeñaba en ese entonces, pues con el objetivo de persuadirla para no hacer público el caso. La denuncia ya se inició ahí en la Fiscalía de Morelos, Dulce, y no pude evitar también recordar un caso, una denuncia que se conoció también en Morelos hace unos años, fue en el 2021. En esa ocasión, un exdiputado, ahora es exdiputado, pero era del Partido Encuentro Social, también fue denunciado en Morelos, Marcos Zapotitla, por violación sexual. El diputado sí fue detenido, evidentemente ya dejó de ser diputado por todo este juicio el juicio de procedencia, que es cuando les quitan el fuero. Uh-huh. Y en 2021, pues él sí fue detenido en Marcos Zapotitla, exdiputado del PES, eso durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y ahora es Cuauhtémoc Blanco denunciado por violación en grado de tentativa.
Pues mira, Mon, también es importante recordar los antecedentes de este futbolista, gobernador de Morelos hasta hace unas semanas, y en los rankings de gobernadores, uno de los peores gobernadores evaluados, a la par del gobernador de Zacatecas, uno de los Monreal, David Monreal, pues en una entidad con altos índices de violencia. Y también no hay que olvidar esta fotografía que fue publicada en su momento por el diario El Sol de México, donde aparece Cuauhtémoc Blanco al lado de dos presuntos integrantes del crimen organizado. Entonces, pues ahí tienen esos antecedentes y posteriormente vamos a darle seguimiento a estos señalamientos por parte de esta víctima, de alguien que en su momento pues estaba con un gran poder político, y ahora es cuando ya se presenta la denuncia. Oye, Duli, y antes también, ahorita ya me acordé, mientras estabas dando estos antecedentes del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado de Morena, recordé que cuando se hace esta denuncia, se hace pública la denuncia contra el exdiputado Marcos Zapotitla del PES, ahí en Morelos, también destacaron varias colectivas y el abogado de esa mujer que denunció a Marcos Zapotitla, una declaración que hizo en 2020 Cuauhtémoc Blanco, cuando él era gobernador, en octubre del 2020. Y acá la encontré porque tenemos la nota de aquí en Sin Embargo, pero o sea, él prácticamente me hizo menosprecio esta denuncia, dijo que se trataba de un tema político que tenía que ver con el fiscal. Dijo, en esa ocasión comentó, Marcos Zapotitla tiene que comparecer. No sé cómo está la situación, la verdad. En 2 minutos se fabricó esto, ahora sí se puso a trabajar el fiscal, lo que no pasa con otros personajes. Eso lo planteó, pero bueno, les decíamos, sí fue detenido el diputado Marcos Zapotitla, pues por esta denuncia de violación. O sea, nada más para complementar la cuestión de antecedentes, de qué postura ella había planteado por una denuncia de violación sexual. Y ahora es en contra de él. Fíjate, a pesar de ser diputado, sí se le dio un castigo penal, porque yo no tenía en el radar que Cuauhtémoc Blanco, después de ser gobernador de Morelos, cayó también en un cargo político, lo cual podría darle fuero, pero pues justamente es darle seguimiento a este caso de un personaje con bastantes antecedentes. Mon, ya son las 9:32 tiempo del centro de México, pero es muy importante darle seguimiento a la historia que les dábamos cuenta la noche de ayer. Me refiero a la de este hombre que fue observado desde cámaras de la Secretaría de Marina. Nosotros pues justamente observábamos la incertidumbre en la que pudo haber estado persona que ya es confirmado que sí laboraba como pescador. Bien, nosotros nos habíamos quedado en el tuit de la Secretaría de Marina, que precisamente daba cuenta de este avistamiento y de la intención de ir a rescatarlo. Sin embargo, esta mañana, muy temprano, el gobernador de Yucatán pues dio mayores detalles y resulta que estaban a 8 horas de esa distancia para poder ir a rescatarlo, y cuando finalmente pudieron arribar, pues ya solo se encontraron con el barco volteado, y por eso tienen la hipótesis los marinos de que el pescador pudo haberse caído por las horas que llevaba sin poder comer y tomar agua, se pudo haber desmayado y entonces ya no lo pudieron encontrar. Pero lo que más destaco de esto, además de el fallido rescate, es que el gobernador de Yucatán, en un video que publicó muy temprano en redes sociales, pues señala por qué estaban estos pescadores en alta mar, a pesar de que Conagua venía informando de la formación de un ciclón que posteriormente se volvió huracán categoría 5 en el Golfo de México. Ellos llevaban 10 días en alta mar porque son contratados por precisamente los dueños de estas embarcaciones, dueños que con tal de seguir generando ganancias los obligan a seguir en alta mar a pesar del peligro que corrían por la temporada de ciclones y por la formación de este huracán, que si bien empezó en categoría 1, evolucionó de manera rápida en cuestión de horas a categoría 5. Entonces esta es la denuncia que hace precisamente el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, actualizando la información que les habíamos dado a conocer el día de ayer, en que se interpretaba que la Secretaría de la Marina sí había logrado llegar y rescatarlo con vida. Pues no fue así por la distancia que había
entre los elementos que venía un huracán. No tenían el sistema pues para tener la información y pues eso sí generó pues mucha molestia, también preocupación, por ejemplo, de entre habitantes de Sabancuy, en Campeche. Eso lo reportó el diario Por Esto, un diario local. Reportó que la noticia pues entristeció a habitantes de allá de Campeche porque algunas de estas en algunas de estas embarcaciones iban pescadores de esa localidad, de Sabancuy, Campeche. Pues sí, la verdad es que ayer lo informamos muy emocionadas, pensando, pues sí, es que esas imágenes nos daban esperanza de que pudieran localizarlo con vida y pues ahora no, solo encontraron la embarcación volteada. Simón, bueno, nos informan en producción que por un momento no nos estaban escuchando, ignoro en qué momento, pero entonces en resumen, la Semana había tuiteado este tema de que habían encontrado desde lejos en sus cámaras a un pescador en la deriva luego del paso del huracán Milton. Fue el gobernador de Yucatán el que muy temprano esta mañana dio cuenta de que no alcanzaron a rescatarlo por la distancia, por la falta de infraestructura de esta embarcación, y que los dueños de estas embarcaciones obligan a los pescadores a quedarse en alta mar a pesar de los riesgos de ciclones. Ahí está el resumen. Sí, fue un buen resumen. Y pues sí, la verdad es que esto sigue ahí generando pues mucho dolor entre los habitantes de Campeche, familiares de estos pescadores. Sí, de Yucatán. Mon, antes de despedirnos en este viernes y ya irnos a descansar, y tú vas a ir a la tómbola mañana seguramente. Tú vas a ir, tú eres la más emocionada. Queremos leer el correo que nos mandó César, justamente fue el único que nos hizo caso en esta petición. Que nos apoyó de compartirnos sus historias de cómo a partir de este paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial, que ya cumple 2 meses, se han visto ustedes afectados en su derecho al acceso a la justicia. Si te parece, Mon, aquí está el correo. No sé si lo tengas a la mano para también... nos escribe César Bárcenas Villegas, bueno, damos su nombre porque justamente está en el chat. Nos escribe él: soy un paisano que vive en Los Ángeles, California, saludos. Con mucho trabajo logré que se formulara una demanda, rendición de cuentas, que envié a mi licenciado en Guadalajara, Jalisco, de Estados Unidos, a la capital jalisciense. Esta demanda tenía que ser enviada a Acapulco, Guerrero, para que saliera la notificación a las personas demandadas que residen ahí. En ese tiempo tocó que la mayoría, si no todos los empleados de la Corte, particularmente el Tribunal Superior de Justicia, se pusieron en huelga para defender en ese entonces los fideicomisos de los ministros. Como resultado de esto, mi demanda prescribió. En estos momentos no he hecho ningún trámite, pues sería en vano, debido ahora al paro que está realizando el Poder Judicial. Sí, pues muchas gracias, César, por escribirnos acá al correo de Sin embargo, porque ayer hablábamos de esto, de además de las preocupaciones, pues sí, que están ahí vigentes entre trabajadores del Poder Judicial, pues vemos este caso como el de César y otros que no han avanzado, o pues incluso personas que se ven desmotivadas, ¿no?, a iniciar estos casos, pues ante el temor de que tome muchísimo más tiempo de lo que ya sabemos por otras historias que cuentan, otros casos, pues toma más del tiempo que ya tenemos en el radar. Así es, Mon, pues ya 9:38 tiempo del centro de México, nos informaba Luis Mata que ya es momento de irnos, de despedir este gran espacio y sobre todo esta semana agradecerle su presencia. Y yo sé que estuvieron trabajando en el equipo de Sin embargo al aire en un reportaje a lo largo de bastantes días, entonces te cedo la palabra para que lo presentes. Sí, pues si ustedes siguen las redes, los canales de acá de Sin embargo, y si no, pues es una invitación.
me trabé, ya, a que lo hagan en el Telegram, en YouTube. Bueno, en las redes se estuvo compartiendo una invitación a que nos enviaran fotos sobre los baches, lo que encontraran cerca de donde viven, en su camino a casa, en su camino al trabajo, a la escuela, porque este es uno de los principales retos que también va a enfrentar la administración actual Dulce, el pues garantizar calles libres de baches y también pues transitables para todos, no nada más quienes viajan en los carros, sino pues los que usan bicicletas, los que caminamos, nosotros los peatones. Y este trabajo lo preparó la unidad multimedia de Sin embargo, en donde se compiló 100 fotos y videos de baches a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Todo esto, pues, con información que también recopiló nuestra compañera Nancy Gómez y Manuel González, que también no se pierdan su programa todas las tardes a las 2, por acá por Sin embargo al aire, y a nosotras, no nos dejen de ver, a 2 con todo, a las 8:30, de lunes a viernes. Ahorita ya nos estamos despidiendo, pero les recuerdo ahí el horario. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su compañía a lo largo de esta semana, sobre todo también esta noche de viernes 11 de octubre, y aguas en época de lluvias, justamente con estos baches, sobre todo si va en bicicleta, porque podría caerse. En producción agradecemos como siempre a Ilse García, en diseño a Ana Méndez y a Luis Mata en operaciones, y a ti por tu compañía, Mon, que tengas excelente fin de semana. Gracias, Dula, a ti también, gracias a producción y a quienes están acá en el chat, sus likes, sus comentarios. Nos preguntan por Ere, ya, la próxima semana trae otro gente así. Así es, excelente fin de semana. La nueva jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, asume su cargo en una ciudad llena de baches. Y es que hay hundimientos, hoyos y hasta agujeros que complican la vida a los conductores, ya sean de autos, de motos o de bicis. De norte a sur, de este a oeste, los baches se multiplican por diversas causas, como el tráfico a todas horas, los materiales baratos y las lluvias intensas, entre otros. Sin embargo, gracias a usted, compilamos 100 baches de todos los tamaños y en todas las partes de la urbe. Este fue el resultado.
Y ahora, ¿cómo se reporta un bache en la Ciudad de México? Esto se hace ante la Secretaría de Obras y Servicios, al *0311 o por redes sociales, pero mandando una foto con la ubicación exacta y tu evidencia. También puedes reportarlo a Locatel al número 55 56 58 11 11.